Un nuevo siglo, un nuevo horizonte, un nuevo relato que, si se enuncia, se hace historia activa. Muy buenas tardes, iniciamos otra edición de Historia Activa y como todos los días hábiles le decimos, clave la sintonía en el 960 de nuestra amplitud modulada. Historia Activa, un programa hecho por historiadores para usted, con la producción general de la profesora Rosa Grintal, del historiador asociado Alejandro Cruz, en la investigación bibliográfica Clara María Vargas y que les habla en la dirección general José Luis Orlando. Los invitamos a escuchar este programa de historia dedicado a usted. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes a toda nuestra querida audiencia de Historia Activa. Buenas tardes, María del Carmen, en la operación. Vamos a estar en este martes histórico, porque todos los días nuestros son históricos, todos los días hacemos historia, ¿no? Con las pequeñas cosas. Claro, exactamente. Porque existe la historia, porque existimos nosotros los hombres. Exactamente. Si no existiéramos nosotros los hombres en esta humanidad, no hubiese historia, justamente. Exacto. Y entonces estamos acá en este día histórico junto a ustedes. Nos pueden llamar al 423-3822 o nos dejan mensaje al 425-7931 o SMS, más conocido como mensajito de texto, al 156-515-522, que lo tiene mi amigo José Luis en mano al celular, así que cuando quieran nos escriban a historia_activa@yahoo.com.ar, donde mi amiga Rosa Grintal los va a atender contestando, sacándole chispas al teclado. Mi amiga y generosa amiga Rosa Grintal le mando un saludo y muchas gracias, ella sabe por qué. Y también nos pueden escuchar online a través de la web de Radio Nacional, www.radionacional.com.ar, emisoras, etiquetas del RAC y Radio Nacional Mendoza, o se hacen amigos nuestros en nuestra página de Facebook, y con todo gusto los vamos a recibir. Así que no hay forma. No hay forma como escaparle, ¿no? No se puede escapar de nosotros, de ninguna manera. Bueno, un poco lo que hablábamos el día anterior, la emisión anterior, es decir, la del día lunes, que todo esto de la relación entre la política, la reinterpretación de los hechos históricos incide en la arquitectura. Nosotros, ¿por qué nos referimos a esto en el último segmento del programa ayer? Porque nosotros veníamos tratando ciertas determinadas biografías. María Guadalupe Cuenca de Moreno, de ahí surgió su esposo Mariano Moreno. Hemos trazado las biografías de muchos integrantes de la Junta y dijimos que ya en 1880, si no es por algunas memorias que se escribieron de los que participaron en esos hechos revolucionarios, ya habían algunas dudas, es decir, ya habían pasado casi 70 años del gran evento, que era la Revolución de Mayo, y existían ciertas dudas, si habían muerto todos, claro, en su mayoría, si habían muerto la gente también que había participado en la guerra por la independencia, sobrevivían muy pocos. También, digamos, esta línea historiográfica empezó a reescribir la historia. Entonces, ¿cómo se reescribe la historia? Basándose en fuentes. Quedaron las fuentes autobiográficas de Belgrano, quedaron las fuentes, habíamos dicho, de Cornelio Saavedra, y de haber vivido, quizás, haciendo un futurible, digamos, habría escrito una memoria Mariano Moreno, no le quepa la menor duda, como dijimos ayer. Ahora, las más jugosas. Claro, ¿qué incidencia tiene en el aspecto edilicio? Porque el ícono de la Revolución de Mayo, que está también en la numismática, en las monedas nuestras, es el cabildo, esa imagen de nuestro cabildo. Ahora, nuestro tema de hoy, justamente desprendiendo de esta nota editorial, es cómo esa reinterpretación que comienza la historia de las nebulosas de 1810 incide en el cabildo, porque un edificio que se tiene constancia que la última construcción se hizo en 1760 y tenía 17 pilares que originaban varios arcos de uno y de otro lado, terminó en el edificio que ustedes ven ahora, ¿sí? Un cabildito, ¿sí? En definitiva. También en esa generación del 80, con el modelo económico agroexportador, liberal, en economía, en política, cortó
ese cabildo lo sesgó con las diagonales, es decir, con calles diagonales, dentro de un concepto de la urbanización, valga la redundancia, de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, también lo que hoy día es la Plaza de Mayo, que originalmente, ya lo decía Alejandro, eran dos plazas. ¿Por qué eran dos plazas? Porque había una construcción que se llamaba Recoba. La Recoba era como el shopping de 1800, de los 1800 en Buenos Aires. Una construcción con arco de medio punto romano que limitaba las dos plazas. Y es ahí donde se llevaron a cabo escenarios de batallas muy cruentas con los ingleses. Si usted lee en las invasiones inglesas, tanto en la primera o en la segunda, el hecho que los ingleses tomaran la Recoba y los patriotas, digamos, nosotros retomáramos la posición de la Recoba, costó mucha sangre. Y usted va a la Plaza de Mayo y ahora la Recoba no la encuentra. ¿Qué pasó con ella? Don Torcuato de Alvear, intendente, recordemos que los intendentes los colocaba el presidente de la Nación hasta 1994, Exactamente. la dinamitó, ¿sí? Porque se le ocurrió a él, porque habría que ampliar el espacio. Entonces, esto es todo un concepto histórico y un concepto ideológico. Eso es lo que quiero que nosotros entendamos. Y ese cabildito, como yo lo llamo y lo llamamos nosotros, queda plasmado en las monedas nuestras, pero es el ícono revolucionario, ¿no? Así es. Bueno, como toda manifestación cultural asociada con lo humano, el cabildo también tiene su historia edilicia, como vos bien dijiste. Y de ese primer emplazamiento de Juan de Garay, en el cual la legislación se celebraba en las casas de los particulares, de los jefes, y los presos se metían en las casas de ellos también. Imagínense ese horror, meter un preso en el patio de tu casa. Se llegó a la primera construcción, que era muy precaria. Apenas era una construcción de adobe con 2 o 3 habitaciones donde se metían los presos, y estaba la administración también, que duró poco más de un siglo, hasta que en 1711 la corona española autorizó que se realizara una construcción más acorde con el crecimiento del virreinato y con el crecimiento poblacional de Buenos Aires. Y así fue como, esto en 1711, pero recién en 1722 se presenta el primer proyecto de un cabildo apropiado para la ciudad virreinal. Pero no es el definitivo, el que vemos en las pinturas o estampitas de 1810. Hubo, como vos dijiste, más modificaciones. En 1748 se lo dotó, por ejemplo, de puertas y rejas, los famosos balcones del cabildo, ¿no? Así es, que dibujábamos nosotros los cabildos en la primaria, ¿te acordás? Siempre iban los balcones y las rejas. Claro. Siempre. Porque si no le hacías reja, te decía la maestra, y la gente no se va a caer ahí. Claro. Exactamente. Entonces, esto ya tiene sus modificaciones. El cabildo que funcionó en 1810, sabemos que fue así porque la copia más fidedigna que tenemos es la de Prilidiano Pueyrredón en 1829. Es decir que así lucía en el segundo gobierno de Rosas. Así es. Y después tenemos una imagen, la más antigua es un daguerrotipo de 1852, esto es, con la caída de Rosas, en la cual se conserva exactamente igual que en 1829, que supuestamente es igual a 1810. Hemos subido una fotografía, un daguerrotipo, a nuestro muro de Facebook, en donde se puede apreciar una fotografía o daguerrotipo del Cabildo hacia 1864. Esto es bajo la presidencia de Mitre. ¿Cuál es la diferencia con el de Prilidiano Pueyrredón y el que vemos en 1852 después de Casero? Que se le adosó un reloj inglés que era mucho más grande que el que tenía hacia 1810, y se nota en la fotografía. Por eso los invitamos a que visiten nuestra página, que ahí tenemos testimonios gráficos también. Y se ve la pirámide de Mayo. Esa pirámide
estaba en el centro, pero de la Plaza de la Victoria. ¿Por qué aclaramos esto? Ustedes me dirán, sí, es la Plaza de Mayo. Bueno, la Plaza de Mayo, como se encontraba antes, que estaba subdividido en dos, como vos bien dijiste, por la Recoba Vieja, que se denominaba. Estaba dividido en dos, la Plaza de la Libertad y de la Victoria. En 1883, Torcuato de Alvear, que viene con todo el ímpetu del progreso, con ese espíritu positivista, ¿no? de finales del siglo XIX, como dijiste, demolió la Recoba, que era el shopping, propiedad de los Anchorena, la familia Anchorena, resarciendo a la familia con un buen número de billetes, ¿no? Porque te imaginas que los Anchorena alquilaban la Recoba a los distintos comerciantes. Ahí podías comprar desde cebo de vela, empanadas, pastelitos, ropa, ponchos, sombreros, botas. Era el shopping de aquel entonces. Esta fotografía está tomada desde el fuerte, o sea, desde lo que hoy es la Casa Rosada, que siempre tuvo la preponderancia del Ejecutivo. Ahí es donde residían las autoridades del Ejecutivo, el Cabildo, se podría decir el Legislativo y el Judicial. Y más que nunca el Judicial, porque en 1879 se lo destinó a edificios de tribunales. Entonces, ¿qué dijeron los arquitectos? Hay que modificar esta cosa vetusta colonial y adaptarla a los tiempos. Entonces lo italianizaron. Le sacaron las rejas coloniales, le pusieron otro tipo de balcón de material con columnitas, ¿verdad? Y sobre todo lo que más llamó la atención, una torre que era excesiva, una torre con otro reloj más grande. Era como una T invertida. Claro, era como una T invertida finalmente. Y le sacaron las tejas coloniales también, que ya por lo visto en la fotografía de 1864 ya habían empezado a sacarlas, para dejarlo más plano. Entonces, ¿qué pasó? Eso empezó a funcionar para tribunales y cárcel, que era el objetivo principal, ¿no? Del Cabildo también, en la época colonial. Y bueno, pasó que esa torre era muy pesada. Se transformó, por actualizarlo, por ayornarlo, lo transformó en un edificio arquitectónico. Claro. Y bueno, esto subsistió así hasta que en 1889, por obra y gracia también de don Torcuato de Alvear, se decidió mocharle 3 arcadas del lado derecho, visto de frente del Cabildo. ¿Para qué? Para la apertura de la famosa Avenida de Mayo. Y entonces, al sacarle 3 arcadas, la torre inmensa iba a hacer colisionar el edificio. Por lo tanto, se la quitó también. Y entonces quedó una construcción baja, asimétrica, ¿verdad? En donde está la entrada, una sola arcada de un lado y como 10 del otro. Entonces quedó una cosa bastante fea, vamos a decirlo, ¿no? Pero se lo conservaba porque era el Cabildo, donde se había celebrado el Cabildo Abierto, se hizo la Revolución de Mayo en 1810, etcétera, etcétera. Pero, y acá hay que tener en cuenta otro aspecto importante de la historia. Mientras vos más cerca estás de los hechos históricos, menos importancia le das. Claro. ¿Verdad? No tenés la perspectiva de la historia para darle la importancia que tienen. Entonces, por ejemplo, en 1891, uno de los intendentes de la ciudad de Buenos Aires, el señor José Guerrico, afirmó lo siguiente del Cabildo en cuanto a las arcadas que se le habían quitado. Dijo, un poco vamos hacia la demolición de este vetusto edificio que deberá desaparecer cuanto antes, pues así lo reclama el progreso y la belleza de la ciudad. Claro, lo que yo llamo la mentalidad de la piqueta, ¿no? La mentalidad de la piqueta donde todo vale por el modernismo, por Claro, decir, ¿no? claro. Dejando de lado toda la carga histórica. Un detalle que vos dijiste recién, esta italianización del Cabildo, que se le sacaron el estilo colonial ya en este último minuto de Historia Activa. Fíjate vos que muchas de las casas de la cuarta sección, en su frente, si supieran sus respectivos dueños la belleza arquitectónica y el patrimonio que tienen en el frente de sus casas. Claro. Hay mucha influencia de los albañiles y arquitectos italianos en las cariátides, en la reconstrucción de las columnas griegas,
¿sí? En las entradas de muchas casas de la Cuarta, que siempre viene una piqueta y se la lleva por delante. Se la lleva por delante. Estamos arruinando. Bueno, eso yo se lo enseño a mis alumnos, ¿no? Felizmente, para que aprendan y saquen foto del patrimonio. Inclusive le he dicho a muchos frentistas, y lo hago de estos micrófonos también. Preserven los frentes porque es patrimonio histórico. Después le va a dar dinero. Acuérdense lo que yo les digo. Hemos llegado al final de Historia Activa. Hay más todavía del Hay más. Seguimos mañana. Seguimos Sí, mañana en el día de nuestro santo patrono Santiago. Esperemos que no tiemble. Así es. Entregamos en tiempo y forma, primero el boletín informativo y luego el señor Fito Suden en el patio trasero. Hasta mañana. Historia Activa.